Comunidad Yorana, bienvenidos a nuestro capítulo, un nuevo capítulo de Te Ara o Te Amu o Hangaroa. Como todas las veces, estamos con Carlos Pauajuque, Carlito Yoranacoe, investigador, historiador en nuestra comuna, y nuestro invitado especial hoy día, don Pedro Avaca. Él nos va a hablar del tema que nos convoca, que es la Plaza Riro. Pero a continuación los invito a ver la cápsula. Vamos a verlo y ya regresamos. Nos encontramos en la Plaza Riro Caínga, donde fue erigido este monumento en el año 2006 en honor al Ariqui o rey, oficialmente conocido como último Ariqui de la isla. Hipólito Ursel fue el primer sacerdote de la isla de Pascua que lideró la evangelización durante los años 1864 y 1871. ¿Y por qué les hablo del padre Hipólito Ursel? Porque él fue el que estableció el gobierno católico nativo Rapa Nui en el año 1882. Existen dos tipos de Ariqui, dos tipos de reyes. Existen los reyes de la realeza, linaje real, descendiente de Hotumatua, y existe también los Ariqui católicos, podríamos decir linaje católico, y que corresponde, por supuesto, al rey Riro, ¿ya? El padre Hipólito Ursel fue el que estableció el gobierno católico aquí en Rapa Nui, y así es como fue designado el Ariqui Atamu Tequena como primer rey católico activo de la isla, y que duró 10 años, entre 1882 y 1892. A la muerte de Atamu Tequena le sucedió el rey Riro Caínga Aangure. Su nombre original, Riro Caínga, hijo de Ngure, bautizado con el nombre de Simeón Riro Caínga Aangure, y que después se puso el nombre Rocoroco Getau, Rocoroco el niño bonito, en honor al último rey niño que murió en 1867. Recordemos que el rey Rocoroco Getau, Gregorio, fue el último rey niño que murió en la isla y que no dejó descendencia. Murió a los 11 años de edad. Al hablar sobre el rey Riro, debemos abordar un poco el Tratado de 1888. Chile se interesa por la isla de Pascua a raíz de la Guerra del Pacífico. Hubo una estrategia geopolítica en el Pacífico por motivos de seguridad. En otras palabras, el hecho de que Chile haya tomado posesión de la isla obedece a expandir su jurisdicción territorial y así evitar la presencia de países enemigos como Perú y Bolivia aquí en Pascua. El Tratado de 1888 se celebró en septiembre de dicho año entre el Ariqui Atamu Tequena y Policarpo Toro. ¿Por qué Chile abandonó la isla? Aquí hay un antecedente muy importante. El presidente de la República de la época, José Manuel Balmaceda, fue el que amparó la toma de posesión de la isla. Balmaceda tenía lazos familiares con Policarpo Toro. La señora de Balmaceda era familiar de Policarpo Toro. Por lo tanto, el Tratado de 1888 contaba con el respaldo absoluto del gobierno del presidente Balmaceda. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en que Balmaceda provocó la guerra civil de 1891. En otras palabras, fue el causante de la revolución de 1891, y a raíz de esto pierde la guerra y consecutivamente se suicida. Y este es el principio y la razón por la cual Policarpo Toro quedó absolutamente desamparado y no pudo seguir con la gestión de colonización aquí en la isla de Pascua. Por eso es que Chile
arrendó la isla a una empresa privada, la empresa de Enrique Merlet, simplemente porque por motivos de fuerza mayor, vale decir, Chile no estaba en condiciones de enviar ayuda a la isla, simplemente porque la revolución de 1891 provocó una crisis económica, política y social en Chile continental. Y a raíz de esta situación, el hermano de Policarpo Toro abandona la isla junto con las 3 familias chilenas que estaban viviendo en la isla. Ellos abandonaron la isla en 1892 y así la isla quedó a la deriva, absolutamente abandonada durante 4 años. En marzo de 1896 llegó una empresa privada llamada la Compañía de Merlet. Y para que se entienda, la isla de Pascua estaba en manos de una empresa privada, ¿ya? Esta empresa privada fue la que Chile, el gobierno de Chile, le concedió el arriendo. Y este privado es un porteño de Valparaíso de origen francés llamado Enrique Merlet. Enrique Merlet fue una persona bastante deshonesta y a raíz de los lamentables acontecimientos ocurridos en Pascua, como por ejemplo expropiación de propiedades, confinamiento del pueblo, de la comunidad en el pueblo de Angaroa, quema de incendio de las siembras, de los cultivos. Por eso es que el rey Iriro tuvo que viajar al continente con el objeto de presentar una denuncia al presidente de la República de la época. El barco llegó a la isla en noviembre de 1897, aquí a la isla. Por lo tanto, el barco regresa a Valparaíso. El mismo mes de diciembre, en Valparaíso, ocurre la muerte misteriosa del rey Iriro, ¿ya? A una temprana edad de unos 29, 30 años de edad. En el año 2006 se tomó la decisión de recordar al rey Iriro, último Ariqui de Rapa Nui, a través de este monumento. Por lo tanto, se eligió este lugar porque es parte del barrio cívico de la isla, frente a la gobernación, y que obviamente tiene que ver con la autoridad nativa de la época, ¿ya? Que es el último Ariqui de la isla. Carlos, ahí estábamos hablando de lo que es el rey Iriro, la descendencia, la plaza que actualmente hoy día se instauró desde el año 2006. Vamos primero a lo que es el rey Iriro en nuestra comuna. ¿Cómo él es designado? ¿Se conoce cómo él fue rey después del joven de descendencia Miru que murió a los 11 años? ¿Nos podía aclarar un poquito, Carlos? A ver, en primer lugar, son muchos los antecedentes respecto al periodo del rey Iriro. Pero aquí vamos a tratar de sintetizar, de resumir lo más corto posible y usando un castellano bastante simple para que la gente lo pueda entender, ¿ya? Porque son muchos los detalles y la verdad es que esto amerita una entrevista de por lo menos 2 horas. Fácil. Pero vamos a tratar de simplificar estos antecedentes. En primer lugar, existen 2 periodos oscuros en Rapa Nui, post-colonial, post-evangelización. Sí. Primero, el periodo de Uchubornier, ¿ya? Y el segundo periodo fue el de Enrique Merlet. Ahora, en mi opinión, pienso que el periodo de Enrique Merlet fue mucho más desastroso y más cruel, porque efectivamente durante el periodo de Enrique Merlet fue cuando murió el rey Iriro y ocurrió una serie de lamentables acontecimientos. Y también quisiera enfatizar un poco respecto de la rebelión de Angata que ocurrió en 1914, porque no solamente fue el tema de la compañía, lo de la rebelión de Angata, sino que fue por la muerte del rey Iriro. Donde ella reclama. Exactamente. O sea, fueron acontecimientos lamentables que ocurrieron dentro de un lapso de casi 20 años, exactamente 18 años. Muerte del rey Iriro, 1897,
asesinato de Simón Teao Atiquiroqué en Mataderi en septiembre de 1896, expropiación de tierras, confinamiento del pueblo de Jagaroa, apropiación de animales, incendio intencional de cultivos durante la época de Merlet, deportación de nativos hacia Chile continental, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a tu pregunta, efectivamente el rey Iriro fue elegido democráticamente en el año 1892. Su reinado duró hasta 1897, con ocasión de su viaje de reclamo a Valparaíso, ¿ya? Pero claro, el rey Iriro reemplazó al rey Atamutequena, Claro. ya que murió ese año, 1892. Ahora también hacer entender a la gente de que el linaje ancestral de los Ariqui, de la realeza de los Miru, termina con el rey Rocoroco Getau, llamado Gregorio, que murió a los 11 años en 1867. Entonces, él no dejó descendencia. ¿Ya? Ni tenía hermano tampoco. Es que fue una época de mucha enfermedad. Ya. De mucha enfermedad. De hecho, sus padres, padre y abuelo, respectivamente Maurate y Caín Macoy, murieron en el Perú. Pero el tema está de que al no haber descendencia del linaje ancestral, cuando muere Dutroux Bornier en la isla en 1876, se restablece la paz. Y ahí es cuando el padre Hipólito Roussel, primer sacerdote de la isla, establece una especie de monarquía católica, y es allí cuando es designado Atamutequena con la reina como los nuevos reyes católicos activos en la isla. Luego lo reemplaza el rey Iriro el año 1892 con ocasión de la muerte de Atamutequena, ¿ya? Y eventualmente cuando muere el rey Iriro en Valparaíso, 4 años después, en 1901, fue elegido como último el rey Moisés Tu Herederi, pero ya te voy a contar más al respecto de Moisés Tu Herederi como real último Ariqui de Rapa Nui, pero que solo duró un año, de 1901 a 1902. Carlos, dentro de lo que nosotros estamos hablando, el último rey Miru, dentro del linaje Rapa Nui, y tú hablas de inicio de nuevo linaje católico. Bueno, el padre Roussel establece que Atamutequena es el nuevo rey. El primer rey católico designado. Ya. Exactamente. Y muere y toma Iriro democráticamente elegido. ¿Por qué se va a nivel nacional? ¿Por qué se va a Valparaíso? ¿Por qué Iriro es movido o promovido para poder llevarlo a Valparaíso? Porque dentro de la descendencia Rapa Nui nunca es un contacto directo con el rey que va a hacer los trabajos, digamos, siempre tenía el brazo derecho. Por eso se le llamaba Jai Jai Ariqui. Ya, buena pregunta la que tú me haces, porque esto me obliga a dar a entender a la comunidad de que efectivamente después del tratado de 1888, ¿ya? Muchas cosas no se cumplieron. Ahora, para que la comunidad realmente entienda qué realmente pasó después del tratado de 1888, y esto es algo que realmente debemos tenerlo en la cabeza, la guerra civil en Chile en 1891, más bien conocido como la Revolución del 91, fue una especie de golpe de Estado en contra del presidente de la República Balmaceda de la época. Entonces, nuevamente, Guerra Civil 1891, que cobró la vida de 15.000 a 20.000 soldados. ¿Ya? Esto, ¿qué es lo que ocasionó esto? Empobreció al país, generando una crisis económica y política y obligando a Policarpo Toro y su hermano Pedro Pablo Toro a abandonar la isla, ¿ya? Perjudicando la gestión de colonización. Entonces, Policarpo Toro quedó sin dinero, sin ayuda, destituido de la Armada. Entonces, en el fondo,
el presidente Balmaceda fue el causante de esta guerra civil, que perdió la guerra y además se quitó la vida, ¿ya? Entonces, de allí en adelante, Pascua es abandonada durante Completamente. 4 años. Entonces, por motivos de fuerza mayor, Chile arrienda la isla a este William empresario de Valparaíso, Enrique Merlet. Merlet. Pero para más remate, la isla le toca a un arrendatario súper inescrupuloso, cruel y deshonesto, que ya vamos a hablar de Él. este controvertido señor y mala persona, Enrique Merlet, que durante su mandato, su administración, murió asesinado el rey Liro en Valparaíso. Entonces, en el fondo, para terminar un poquito, es que el rey Liro viaja a Valparaíso porque a raíz de esta nueva administración en la isla, esta nueva administración, porque en el fondo el Estado de Chile no pudo hacerse cargo de la isla, repito, por motivos de fuerza mayor. Claro. No es que hayan querido abandonar la isla, pero por motivos de fuerza mayor, porque el país estaba empobrecido por la guerra civil ocasionada por Balmaceda. Entonces, el rey Liro viaja a Valparaíso porque a raíz de las malas prácticas de Enrique Merlet tenemos expropiación de tierras, confinamiento de la comunidad en Jagaroa, apropiación de animales, incendio intencional de cultivos, deportación de gente nativa al continente, etcétera, etcétera. Más allá de la prohibición de la bandera, etcétera. Sí, no vamos a dejar, Adelante. Estero. Yo sé que para las generaciones son nuevas historias que se va recaudando y se conoce simbólicamente el regreso del rey Liro en 2006, que se crea la plaza de Liro Caínga. ¿Qué te recuerdas de infancia que te hablaba la mamita? ¿O qué conoces tú? Irote nga horero o orunga y te nojohanga o te hakara pa yokorua. Bueno, y orando que contando un poquito de historia, ¿no? Porque realmente hay que ya en libro, pero lo que yo puedo contarte es la ceremonia que empezó a hacer acá en Rapa Nui. Se supone que se trajo los huesos del rey Liro, pero hay una desconfianza de la comunidad porque dice que no es el hueso del rey Liro, porque según la historia fue un tío Liroroco a reconocer, a ver a dónde sepultó ese rey Liro, pero lo que pasó nunca encontró a dónde lo sepultó. Entonces él se volvió a la isla comentando de que no lo encontró nada y detrás de eso llega lo que usted dice que el año tanto llegó el 2006, la presidenta 2006, Bachelet trajo los huesos simbólicos. Los huesos. Ya, entonces, Simbólico. De hecho, ella lo menciona en su discurso. Entonces, de más allá yo no puedo contar porque yo no tengo idea. ¿Qué sientes tú cuando tú empiezas a descubrir la historia de cómo él fue tratado, cómo él fue designado a ser rey en esa generación donde lo llevan a Valparaíso y que nunca más regresó como familiar? ¿Qué sientas tú de esto? ¿Cómo lo sientes tu familia? Bueno, sentir obviamente uno como gente joven, digámoslo así, se siente porque es parte de la familia. Ser Liroroco con un rey Liroroco, obvio que va a sentir algo, pero
repito, la duda de todos los rirorocos, jóvenes, hasta no rirorocos, no lo cree que es el hueso del rey Riro. Es el tema de hoy día. Bueno, pasando a la ceremonia que nosotros hacemos hace años atrás, hay un desconforme en la comunidad, porque especialmente los que nosotros organizamos, ahora ya llevo 2 años organizando el tema de la ceremonia. Por mi parte no estoy conforme, porque ese día yo creo que ojalá que la autoridad escuche, ese día tiene que ser un día rojo. ¿Por qué? Porque para la comunidad poder participar, y además hay mucha gente que trabaja en instituciones fiscales, no puede asistir a esa ceremonia tan especial porque no tiene permiso. Ya. Entonces, por eso yo le pido, ojalá, en nombre de toda la familia y comunidad, que sea rojo para que participe toda la gente. Y además que nosotros organizamos ese con la familia. Yo quisiera decir otra cosa, Betty, no solamente el rey Riro es de los rirorocos, sino que de toda la comunidad. Ahora para no ver. También la familia Rapanui, sea Pacomio, Pacaratiri, Pate, qué sé yo, también ellos tienen su rey, no solamente porque es rey Riroroco, sino que toda la familia tiene su representante como su rey. Eso era algo que te puedo contar. Me gustaría agregar el tema de la conmemoración. A ver, lo que se sabe por documento es que el barco que llegó a la isla llegó en el mes de... partió de Valparaíso en octubre de 1897. Llegó a la isla en noviembre del mismo año. Parte a Valparaíso nuevamente, entonces, según mis cálculos, el barco, el cual a bordo iba el rey Riro, llegó en diciembre de 1897. Por lo tanto, esa es mi estimación respecto a la fecha exacta cuando llegó el rey Riro a Valparaíso, diciembre de 1897. Por consiguiente, yo podría incluso postular a la posibilidad de que la conmemoración se haga en diciembre, porque nuevamente no es de extrañar de que una vez que el barco haya llegado a Valparaíso, la gente no esperó, mejor dicho, los empleados de Enrique Merlet no esperó para realizar su plan, el plan de envenenar al rey Riro. Pues bien, respecto a este viaje, que todos sabemos de que el rey Riro viajó a Valparaíso para denunciar ante el presidente de la República por los malos tratos de la administración de Enrique Merlet en la isla. Pues bien, el tema está de que al llegar a Valparaíso no duró más de 5 días aproximadamente y el rey Riro muere en extrañas circunstancias. Me gustaría abordar un poco este tema de la muerte, porque el primer documento donde aparece la muerte del rey Riro, ojo, no dice el motivo, no dice por qué murió, pero aparece. Es en el diario El Mercurio en abril de 1900. Ahí aparece por primera vez, ¿no es cierto?, la muerte del rey Riro. Pero casi también, 2 años después. 3 años después. 3 o sea, años. calculando 1897 a 1900. 3 años, para ser exacto. Muere el rey Riro, ¿no es cierto?, en 1897. Aparece por primera vez en el diario El Mercurio en abril de 1900. Eso porque en 1900 también muere Juan Araki. Recordemos también de que
cuando el rey Iriro viaja a Valparaíso, viaja con 3 guardias, Escorta. con 3 escoltas, Juan Tepanorano, Sí. José Piribato y Juan Araki. Juan Araki, padre de Juan Araki Bornier, ¿ya? Casado con Carolina Bornier. Pero Juan Araki no vuelve a la isla porque muere en Chile, en los Andes, en el año 1900. Pues bien, la Baquedano llega a la isla más o menos por mayo del mismo año, y es allí cuando Tepano con José Piribato llega a la isla, y ahí cuando recién la comunidad de la isla se entera de la muerte del rey Iriro, año 1900. Entonces, el tema está de que, bueno, tenemos ese primer documento, el Mercurio, abril de 1900. Segundo documento, tenemos el diario El Chileno, que fue publicado en 1903. ¿Qué es lo que decía el Mercurio cuando se anuncia la muerte del rey? El diario El Mercurio simplemente anuncia de que se devuelve a la isla los 2 escoltas del rey Iriro, que muere en Valparaíso, ¿ya? Y que el otro escolta, Juan Araki, muere en los Andes. Ya. Pero solamente habla de eso, De la muerte. y nada más. Ya. No dice el motivo. ¿Y que lo regresa? No, regresa los 2 escoltas. Los 2 vivientes, Dano y Claro, Juan Piribato. Tepano y José Piribato. Y entonces el tema está de que, a propósito de los documentos, tenemos esta segunda fuente de información, que es el diario El Chileno, publicado en 1903. También habla de la muerte del rey Iriro, pero no dice el motivo. Tenemos una tercera fuente, que es un libro que se publicó en Valparaíso en 1904, titulado Los crímenes de la isla de Pascua, que lo escribió Julián Ruiz. Y allí también habla de la muerte del rey Iriro, pero no dice el motivo. Pero aquí viene la parte más interesante, que podríamos decir que es la cuarta información, que es el primer libro publicado en Chile donde habla de la muerte del rey Iriro por envenenamiento. Y este libro es Los misterios de la isla de Pascua, escrito por el padre Bienvenido de Estella. Este es el primer libro, el primer documento publicado en Chile que habla sobre la muerte del rey Iriro por envenenamiento, ¿ya? Incluso es que es bastante dramático lo que dice este Relata. libro, lo que relata, porque, súper breve, dice: los canacas acompañantes que me relatan esto, padre Bienvenido escribe, que varios chilenos del pueblo de Valparaíso, le decían al rey, al verlo pasar por las calles: ten cuidado, rey canaca, no te vayan a envenenar. El caso es que el pobre rey, a los 5 días de su síncope, enfermedad, estaba difunto. Entonces, esto es realmente interesante leerlo. Pues bien, siguiendo con los documentos, ¿ya? El padre Bienvenido de Estella, misionero capuchino, enviado por Monseñor Edwards, escribió 2 libros, Los misterios de la isla de Pascua, y también su segundo libro, Mis viajes a Pascua, que habla sobre la reivindicación de propiedades y las tribus de la isla. El tema está de que, bueno, este es un paréntesis súper corto. Mi teoría personal es que el padre Bienvenido no vuelve nunca más a la isla, porque según mi teoría es que las autoridades, al ver este libro publicado, ya no lo dejan venir a la isla, el motivo para que no profundice más sobre la muerte del rey Iriro y para que deje de investigar sobre las propiedades de las tierras, porque el Consejo de Ancianos, cuando hizo el mapa de las tribus, lo hizo en base al libro del padre Bienvenido, Mis viajes a Pascua. Ahora, para terminar un poco respecto de los documentos que hablan sobre la muerte del rey Iriro. En el año 1921, este señor llamado Alberto Sánchez Manterola, que fue el primer administrador de Merlet en la isla, así es, entre 1896 y 1900. Lo reemplazó Horacio Cooper entre 1900 a 1905.
Bueno, después de 1905 ya cambia de administración, que es la Williamson Balfour, para hacerlo corto, y llega Edmunds, Henry Percy Edmunds. Ya, volviendo a Alberto Sánchez en 1921 escribió una crónica, y lo más probable, según mi teoría, es que cuando apareció este libro, ya en 1920, al año siguiente, Alberto Sánchez publicó su crónica, que habla de toda su experiencia en la isla y de cómo el rey Liro viaja a Valparaíso. Habla de la muerte, pero no habla del envenenamiento, ¿ya? Entonces, y de hecho, me gustaría un poco leer un poco esta crónica, que es súper interesante. Jesús Conte. Ya, claro, este es el libro de Jesús Conte Oliveros, ¿ya? Donde aparece la crónica de Alberto Sánchez Manterola, que lo escribió en 1921, después del libro de Bienvenido de Estella, publicado en 1920, ¿no es cierto? 1920. Entonces, en 1921, Alberto Sánchez Manterola dice: llegada a la goleta Valparaíso, ¿ya?, le prohibió bajar a tierra al rey Liro hasta tener estudiado un plan fijo con respecto a él, rey Liro. Se le confió a un alemán, Jeffrey, que antes estuvo en Pascua y que conoció al rey Liro. Vale decir, el rey Liro llega a Valparaíso y se junta con este alemán, que ya se habían conocido. Este alemán era amigo de Merlet. Entonces Merlet ya tenía un plan con este alemán para simplemente liquidar a Liro. Entonces dice, el rey Liro, se encargó de... el alemán, se encargó de embriagarlo y llevarlo a lugares sospechosos hasta que cayó enfermo el rey Liro y en estado grave fue llevado al hospital, en donde falleció al poco tiempo después. La noticia de la muerte del rey Liro vino a saberse en la isla cuando fue la goleta María Luisa 6 meses después para llevar la esquila de marzo. Desde que se supo la muerte del rey, puse mano firme para terminar con esta dinastía y creo haberlo conseguido porque no se habló más en la isla del sucesor del rey Liro. Claro, con la diferencia de que cuando llega la Baquedano, en el año 1900, es allí cuando, y creo poder corregirme un poco, de que cuando llega Tepano a la isla, fue allí cuando empiezan las sospechas, ¿ya?, de esta muerte repentina a causa del envenenamiento, ¿ya? Así que eso. Pero dentro de uno que sabe el nombramiento del coro Valenti como representante de los Guairiro, eso se hizo recientemente en el siglo XX. ¿Tú sabes cómo se inicia el nombramiento del coro? Se sabe que el Parlamento Rapanui se investiga alrededor de toda la familia y termina nombrando al coro Valenti de ser el representante del Guairiro. Y a la muerte del coro Valenti hoy día se lo llevaron a enterrar en el lugar original de la familia Arillo. ¿Qué sabes tú de eso? Bueno, el tema del rey en reemplazo del coro Valenti, ese fue acordado por la familia, por lo que yo entiendo. Bueno, correctamente, no hubo problema, se hizo una junta de la familia, toda la familia Liroró. Y también había, no familia, porque son gente, sí, amistad. Bueno, ese tema yo creo que no tuvo ni un problema. Pero al fallecer el tío Valenti, obviamente lo llevamos a toda la gente, había mucha gente que fue a acompañar ¿Por qué lo llevaron ahí? A sepultar. Bueno, ¿por qué llevo para allá? Porque
Cuando te juega ahí, le pertenece para que te juega ahí Riroroco, Ya. Tuki. Entonces por eso es el motivo que llegó ahí, porque toda la familia votó por enterrar al tío ahí porque Hanga Ariki Pai. Ya, bueno, después que falleció el tío, fue nombrado la tía Sarana, Ya. milagrosa. Pero hay un tema ahí, ¿O te has vi? ¿no? Ah, ya. Bueno, después un que tirote pero tiene que aquí, ya, tema, ir para el presidente del parlamento, o porque con Leviante para con Enrique, Piro. primo Enrique para ir para Liroroco. Acuérdate que Anúa, bueno, esta es parte, está bien porque la tía ya no se puede caminar, tupa para allá. Está con dificultades de salud. Ya, esa parte yo estoy conforme y traspasar, pero lo que no está conforme la familia es cómo lo traspasó. Porque mi país tiene que juntar familia, uy, país dijo, tan antes me era o que tan me era. Ya con la pareja este país no que hay conforme familia. Carlos, después de la muerte de Diro Caíña, que lo reconoce mucho más tarde su muerte a través de un libro escrito, a través de diario, la isla se queda sin rey. ¿Qué pasa con la viuda de Diro Caíña que después se casa con alguien que no es de la etnia? ¿Qué nos puede argumentar sobre Bueno, efectivamente quiero volver a la crónica de Alberto Sánchez Manterola, escrito en 1921, donde dice, la noticia de la muerte del rey, Riroroco, vino a saberse en la isla cuando fue la goleta María Luisa 6 meses después para llevar la esquila de marzo. El tema está de que, ya, conforme, 6 meses después. Pero el tema está de que por qué se eligió a Moisés Herederi como último arique en 1901. Y quiero tener la respuesta ahora. Ya. El tema está de que muere el rey Diro Caíña en Valparaíso y su viuda Verónica y su mujer Verónica Majute quedó viuda. Entonces un empleado de Enrique Merlet llamado Manuel Antonio Vega se casó con Verónica Majute. Quería ser rey. Al parecer quería pasarse de listo porque él, asumiendo que casándose con Verónica Majute, él podría tener un grado superior. Tener el título de ariqui. Entonces, el subdelegado marítimo, administrador de Merlet, segundo administrador después de Sánchez, llamado Horacio Cooper, dijo, no, aquí el único, si es que va a haber otro rey, ¿ya? No va a ser Manuel Antonio Vega, va a ser otro Rapa Nui. Entonces, por decisión de Horacio Cooper, empiezan a hacer una votación popular y se elige a Moisés Herederi. Entonces, aquí sí que hay un dato bastante importante sobre este personaje importante. Patriarca de la familia Herederi, nacido en Tahiti en 1873, pero de padres Rapa Nui. ¿Ya? Su padre de Moisés, fue esclavo en el Perú, Agustín Herederi, que llegó a Tahiti y conoció a su mujer Rapa Nui, María Bai Atare. Y ahí nace Moisés Herederi y él, Herederi, llega a la isla más o menos a la edad de 15 años. ¿Ya? Pues entonces, el tema está de que lo eligen, Moisés Herederi fue elegido democráticamente en la isla en el año 1901, pero su reinado solamente duró un año,
¿Por qué razón? Porque en el fondo Moisés Tu Hereberi se empoderó como Ariqui tan fuerte como el rey Iriro, vale decir, reclamó los derechos de los Rapanui. Se enfrentaron incluso a piedrazos, combos y etcétera. Contra y Cooper. Contra Cooper, ya contra Cooper, y los redujo. Entonces Cooper claramente se arrepintió de esta votación popular. Entonces cuando llegó la Baquedano en 1902, en julio de 1902, bajo el mando de Basilio Rojas, ahí entre Cooper y Rojas, este comandante, se ponen de acuerdo. Dicen, ¿cómo lo podemos solucionar? Entonces, de forma suave y sutil, invitan a Moisés Tu Hereberi a formar parte de los guardias marinas de la Baquedano. Y es muy posible de que Moisés Tu Hereberi haya sido el primer pascuense en dar la vuelta al mundo a bordo de la Baquedano, porque la Baquedano dio la vuelta al mundo en 1904. Después de algunos años de servicio en la Marina, Moisés Tu Hereberi vuelve a la isla y reanuda su vida normal acá en la isla. No como rey. No como rey. Ahora, efectivamente, Enrique Merlet quería terminar con la dinastía de los Ariqui, prohíbe la bandera Rapanui, ¿ya? Prohíbe la palabra Ariqui. Y hay un cómplice Rapanui llamado Juan Tepanorano, que fue la persona de confianza de Cooper o de la administración de la compañía en general. El otro cargo que él tenía fue subprefecto de policía también. Pero Tepano, como sabía hablar bien el castellano, fue como el mediador entre la comunidad Rapanui y la administración. Así es. Entonces, Tepano fue el que firmaba los papeles porque Cooper tenía que mandar un informe todos los años al continente. Porque recordemos que Cooper, en este caso, empleado de Merlet, administrador de la compañía, gobernador de la isla, era representante del Estado. Por lo tanto, él tenía que firmar un papel que todo iba bien. Y la firma que lo respaldaba era de Tepano, que no llevaba, se prohibió la palabra Ariqui, por lo tanto, Tepano llevó el nombre cacique como representante del pueblo Rapanui. Pues bien, el tema está de que Moisés Tu Hereberi dejó la descendencia Hereberi, por supuesto acá en la isla, fue el papá de Mateo Hereberi, ¿ya? Que murió el año 69, que posiblemente Petero Abaca lo conoció. Y Mateo Hereberi fue el primer amigo del padre Sebastián, para que toda la gente lo sepa. Fue el primer amigo del padre Sebastián. Desde el primer día que el padre Sebastián pisó la isla, Mateo Hereberi fue el Rapanui que lo atendió y fue su vecino también. Así es. Y además, Mateo Hereberi lo ayudó en el diccionario, que es súper importante. Pues bien, el tema, para terminar un poco respecto de Mateo Hereberi, y es algo que me gustaría quizás un poco compartir con Petero, porque Moisés Tu Hereberi, ¿ya? se casó con una mujer llamada Kouka Otua Avaca Tucuoñe. Pues bien, Uka Otua Avaca Tucuoñe era hermana de Patea Avaca Tucuoñe. Vale decir, la descendencia Patee y la descendencia Hereberi son familia. Dicho en otras palabras, los hijos de Patea Avaca Tucuoñe, llámese Copa Corojúa, Cote Ana, Paea, Peterojúa, Mareta, María Arone, Jeremeta, ellos son primo hermano con Mateo Hereberi y Vaca Tucuoñe. Claro, con la diferencia de que la descendencia Patea Vaca Tucuoñe prevaleció el nombre Patee, Timoteo Patee Vaca Tucuoñe. En cambio, la descendencia de Mateo Hereberi prevaleció el nombre Avaca Tucuoñe, Mateo Hereberi Avaca Tucuoñe. Sin embargo, claro, hay algunos Patee que llevan el apellido Avaca, pero en estricto rigor, a lo que quiero llegar, de que Moisés Tu Hereberi, ¿ya? casado con Uka Otua, en el fondo, Moisés Tu Hereberi es tío abuelo político de
Petero Abaca, Así. porque la mujer de Tubo Herederi era tía, abuela de Petero Abaca. Entonces, como a lo que quiero llegar es la coincidencia de la familia. Vale decir, Petero Abaca es descendiente del rey Iriro, ¿ya? Pero también tiene nexo con la familia Herederi, a través de esta señora Uca Abaca Tucuoni. Eso. ¿Qué tal, Qué, Tero? qué bueno, porque no sabía ese punto yo para ir a reclamar mis terrenos de... La parte Herederi. Petero, ¿qué sientes tú? Para agregar algo del tema que está contando Carlos, a mí me contó aquello tiempo de la Nueva Jeremeta, ¿por qué quedó ese apellido Paté? El apellido Paté, según ella, un abuelo Paté, es bueno para bucear. Exacto. El primero del buceo, por eso sale en Mique, profundidad, toda Así esa es. cuestión. Así es. Y se le ocurrió subir a una ballena andando, y la ballena, como tiraba el chorro del agua, era blanca. Entonces, por eso puso Patea, Interesante. porque el apellido original de los Paté, Araki. Abaca Tucuoni. Vaca Tucuoni, exactamente. De allí que algunos han adoptado el apellido Abaca, que en el fondo es Vaca Tucuoni. Bueno, hijo quedó así de como Vaca Paté porque por el coro que subió a la ballena. Tucuoni. Y hay otro dato importante también de que Vaca Tucuoni, cuyo nombre era Tomenica Vaca Tucuoni, murió en el leprosario y que también fue un aprendiz de las tablillas Roboroko y que conoció a la Routledge, Catherine. Catherine Routledge, y que justamente murió en la época cuando Routledge llegó a la isla. Entonces, la verdad es que hay una historia bastante interesante dentro de los Patea. Patea murió el año 1932. Me parece que hay una fotografía. Hay una fotografía que habrá que consultarlo con este amigo Cristian Moreno, que efectivamente, y me gustaría agregar lo siguiente, el primer pascuense que me habló, Rapa Nui, el primer Rapa el primer Rapa Nui, nativo Rapa Nui, que me habló de Moisés Tubo Herederi como último Ariki, fue Lucas Pacarati. Lucas Pacarati Topano. Él fue el que me habló. Entonces, yo no lo sabía. Consultando los documentos y en conversación con Cristian Moreno, efectivamente llegamos a la conclusión de que el último rey fue Moisés Tubo Herederi. ¿Ya? Entonces, y quisiera también hacer otro hincapié. Moisés Tubo Herederi también organizó una rebelión, así como Agata organizó su rebelión en 1914. Y esto es súper importante recalcarlo. Resulta de que la rebelión de Herederi no llegó a mayores, vale decir, no hizo eco en las autoridades chilenas. No, porque duró muy poco tiempo No, también. pero espérate. ¿Por qué razón? Porque el comandante de la Baquedano de la época, 1902, estaba de acuerdo con Cooper de no hacer ninguna demanda, etc. Y por eso es que la Armada de 1902 fue menos benévolo versus la Armada de 1914, que al contrario apoyó la rebelión de Agata. Y por eso es que en el fondo hago un llamado para quienes puedan encontrar la fotografía de el comandante Almanzor Hernández de la Fuente, comandante de la Baquedano durante la rebelión de Agata. Hago un llamado para quien pueda encontrar una fotografía de este comandante, Almanzor Hernández, porque realmente hay que dar a conocer. Vale decir, una vez que tengamos la fotografía de este caballero, va a saltar a la fama porque fue la persona que ayudó a la rebelión de Agata y por eso se dio a conocer en el continente. Pues bien, volviendo a la rebelión de Herederi,
la rebelión de Heriberi no se dio a conocer en el continente porque el comandante de la época no apoyó a la gente, sino que simplemente acordó con Cooper sacar a Heriberi a pasearlo porque a un rey no se le puede deportar. No se le puede deportar porque existía una política de deportar a todos los revoltosos al continente y nunca más volvía. Pero Heriberi era ariqui y no lo podían deportar. Entonces lo sacaron a pasear, Tepano que quedó como cacique, ojo, no ariqui, porque se prohibió la palabra ariqui. Y bueno, esa es la historia de Moisés Tú Heriberi, que fue ariqui, pero un año, pero fue ariqui. Pues, Pero cuando tú escuchas toda esta historia que es de tu descendiente Riro, tú como Petero Abaca, ¿cuáles son tus sentimientos a esto? ¿Cómo te sientes tú? Bueno, yo me siento orgulloso una parte porque yo soy parte de él, pero a la vez no bien orgulloso, pero el tema a donde le mencioné anteriormente que nosotros no sabemos que es Ibi del Ariqui o no es el Ibi del Ariqui, o sea, hay un... No es el IBI, porque lo dijo en ese Sí. año, que era algo, una representatividad simbólica. La presidenta Michelle Bachelet en ese año, cuando se inauguró la Plaza Riro, lo mencionó. Yeah. Lo mencionó. Pero cuando tú ves el trato que él recibió, cómo lo llevan, cómo lo esconden, meses o años después se sabe de su muerte, ¿cuáles son tus sentimientos? Bueno, ahí hay un poco sentimiento así como sufrir Ya. porque lo envenenaron en Valparaíso. Ese es lo que yo siento cuando yo supe ya que yo soy parte del Ariqui. Lo primero que me llegó es eso, de sentir un poco por qué pasó esa cuestión. Claro. Hoy día el cuerpo del coro, vamos a retomar un poco, está en Anaquena. La ceremonia se hace en la plaza, acá en la Plaza Riro, al frente de la delegación. Cuando están los huesos simbólicos, ¿por qué no se hace en la ceremonia el recordatorio hacia donde está el coro Barenti, en Bueno. carne y hueso que está ahí? Bueno, esa parte es cierto lo que decía Carlos, que fue su opinión propia. Él Pero- decidió estar ahí. Pero si usted me pregunta a mí, no estoy conforme con ese ¿Entierro? entierro en Anaquena. ¿Por qué? Por lo mismo, porque está muy lejos, y eso lo comentamos con varias familias, primos, primas, y en una ocasión yo lo mencioné a ellos. ¿Por qué trajo al tío para acá? Digo, no, pero usted sabe que Anaquena hoy son los Conatupe o Teariqui, pero el problema, vamos a enterrar aquí y nunca más vamos a volver a ver. Y la mayoría dijo, no, pero cuando hay aniversario venimos acá y nunca más, hasta hoy día. Sí. Si Está solo, es como estar abandonado. Si alguien, la familia, se enoja por mi palabra, pero es la verdad. No hay una intención de traerlo de vuelta. Bueno, ese es otro tema, Es otro ese es tema. un tema de la asamblea de la familia. ¿Quién En va a vez- reemplazar al coro? Perdone, en vez de que nosotros estamos haciendo la ceremonia ahí, traigamos el hueso del tío ahí. Bueno. Es lo que yo Sí. pienso. También, buena idea. ¿No? ¿Cierto? Buena idea. En vez que están los huesos, es simbólico agregar el real
Claro, porque claro, efectivamente el hecho de que esté enterrado ahí fue una decisión del propio Valentín, pero en la práctica hoy en día, llegado el momento de honrar la memoria del rey Iriro, Debiese estar. y ir a Mequena es una logística, se toma una logística bastante grande porque está lejos, hay que organizar los vehículos, entonces poco práctico en realidad. Pero bueno, eso será una decisión. Darle un real existencia a esta plaza que está hoy día. Ojalá que las familias puedan traerlo de vuelta y por lo menos hay alguien... Bueno, yo en ese sentido prefiero estar al margen y que la propia familia lo diga, lo decida. Bueno, ese es un punto que yo lo voy a tocar a la familia. ¿Qué dicen ellos? Especialmente a la NUA y al Cororúi, son los dos que quedan en la familia. Sí, así es. Bueno, todas las gestiones positivas para bien, para recordar su memoria, bienvenido sean las buenas decisiones que pueden tomar la familia y poder compartir con el pueblo Rapa Nui. Pero hemos llegado al finalizar nuestro programa del día de hoy. Si te quieres dirigir a la cámara, a saludar a la familia, si tienes algo que decir, cómo sentiste en el programa. Bueno, primero que nada, gracias por invitar a la hija y a ti, Betty, y al canal. Y a Carlos, yo esperaba sentarme con él porque él sabe más que yo. Bueno, yo lo único que quiero recalcar es volver a mencionar a la autoridad, a la alcaldesa, al delegado, en parte de la familia Riroroco y la comunidad, hacer rojo esa fecha del Rey Riro, porque por lo mismo que le dije anteriormente, que es una cosa para que la comunidad participe todo. Ojalá que lo logre ellos y así me quedo feliz. Bueno, motejua ahí, y ahora no corúa, y hoy cuacmaba te amo mauco. Caldito ya, Betty, ojalá corúa ana pua maitrima pa imos meio corúa que ceremonia nei, invita a trena pa te familia Riroroco, y tenga fecha era pa ianga nei. Ya te meta como que te corúa, a viver y me corúa cae kirunga, y tatu hemu y te auto, apoyo mai porque imatu te honui, organizamos, no te auto neo maena, ya nere ma hauru, auto y no te pahi, mo uyo corúa apoyo mai te honui, yo te moigua. Y mato haknohit meri nung te uahuero o hangapico, topa medio te auto porque itatu hemu, así que kaara corúa, maururu, Yorana güey. Maururu Tero, Carlito. Maururu que acode tu barimay, gracias Carlito nuevamente. Me gustaría finalizar un poco respecto a esto. Bueno, claramente como lo había dicho al principio, de que hay muchos detalles y muchos antecedentes interesantes respecto a este periodo. Claramente no nos alcanza el tiempo para hablar de otros detalles que sí tienen que ver con este periodo. Ya, por ejemplo, el tema Merlet, cómo trató de engañar a la compañía de seguro, cómo se hundió el barco Apolonia Emilia, que fue una planificación, que no le resultó la planificación y quedó endeudado, que por eso pidió plata a la compañía Williamson Balfour y por eso que la compañía al final
se apoderó de todas las acciones de Merlet y Merlet quedó fuera, muere en 1918, pero finalmente quiero, como para finalizar, es que aquí tenemos el libro del Padre Bienvenido de Estella, Los Misterios de la Isla Pascua, donde, repito, es el primer libro publicado en Chile donde aparece la historia de la muerte del rey Iriro por envenenamiento. Este está a la venta, con una introducción mía, en Pago Gallo. ¿Ya? Aquí tenemos otro libro de Rolf Foster. ¿Ya? Aquí tenemos recopilaciones de denuncias que se hicieron en Valparaíso respecto de los abusos de la compañía de Merlet. También aparece una copia del libro que se publicó. O sea, dentro de este libro está insertado el libro de Los Crímenes de la Isla Pascua, publicado en Valparaíso en 1904 por Julián Ruiz. ¿Ya? Esto todavía está disponible, porque es un libro relativamente nuevo, escrito por Rolf Foster, antropólogo de la Universidad de Chile, gran amigo. ¿Ya? Y finalmente este otro libro que ya han pasado sus años, se publicó creo en el 96 por primera vez en Santiago. Esto es de Jesús Conte Oliveros, y donde en la parte final aparece las crónicas de Alberto Sánchez Manterola, que lo escribió en 1921. ¿Ya? Este libro, bueno, esto ya está agotado, pero de repente lo pueden encontrar en Mercado Libre. Pero estos tres libros, ¿no es cierto?, son las principales fuentes de información que más o menos relata un poco los acontecimientos de la época del rey Iriro. ¿Ya? Y nuevamente privilegiado, he sido bastante privilegiado por la invitación de convocar a esta mesa para compartir mis conocimientos y para toda la comunidad, ¿ya? Que es una historia que no se tiene que olvidar. Hay que seguir perpetuándose y ojalá se dé otra instancia que se pueda conversar más en profundidad, porque esto amerita por lo menos 2 horas, 2 horas. Mínimo 2 horas. Así es. Mauro, Carlito, es un placer tenerte todos estos tiempos en el espacio Te Ara o Te Amu o Hangaroa, un espacio trabajado, programado con Secretaría Técnica de Patrimonio en la área de educación y difusión, para que tengamos historia de la comuna de Hangaroa, el centro de Hangaroa, y para que nuestras generaciones nuevas estén al tanto de su historia. Oira ahora mayete hua aye te vananga y vananga tuenaro tere ojiva ta e oro tere otato pemu acá jóvenes que mi teravea mo vananga to ire otato muañen y tato ay etngata ngaina y ay meyene irungit kainga te bajani y angai aru kote Secretaría Técnica de Patrimonio muhakararama muhapi y teraua nojohanga irungit kainga oro terewani o hangaroa Maururu Korua. Tengan ustedes muy buenas noches y orana curva tato.